Bien, buenas tardes o buenas noches. Gracias, Martín. Qué bueno es cantar himnos, canciones al Señor. Yo, como soy de otra generación, me gustan los himnos y me gustan particularmente algunos de los himnos que pidió Martín. Me encanta el himno 449 y me gusta pensar en eso que dice, ¿no? Ya escuchar los clamores, ahí se acerca la venida del Señor. Qué bueno también es pensar en la Navidad. No vamos a hablar hoy de la Navidad, vamos a dejarlo para el domingo que viene, pero qué bueno que es, ¿no? A veces hay gente que dice, bueno, pero ese día de la Navidad no es el día que nació Jesús. Ya sabemos eso, que nadie sabe el día de la fecha en que Jesús nació, pero sí sabemos que un día el Salvador del mundo vino a este mundo. Dice la Escritura, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, y lo hizo para que nos redimiese. Así que no es tanto la celebración, el arbolito, el adorno, la comida, sino celebrar el hecho de que el Salvador Jesús vino a este mundo para dar su vida por cada uno de nosotros. Pero el domingo que viene vamos a hablar de eso. Van a hablar de eso, porque yo no voy a estar. Hoy vamos a hablar, me gustaría pensar en algunas cosas que nos identifican o nos deberían identificar como cristianos, como hijos de Dios, ¿no? Algunas características que tienen, ¿no?, obligatoriamente, vamos a decir así, que tener aquellos que un día conocimos a Jesús como Salvador personal. No sé si a ustedes les gustan esas películas o series que ahora ya creo que no están tan de moda, de policía científica, ¿no? ¿Se acuerdan de esa CSI que venían los investigadores y empezaban a buscar con una linternita y encontraban un pelo, que había un solo pelo en todo el piso de la alfombra, y ese pelo era el del criminal, ¿no? Entonces lo ponían en una maquinita y sacaban el ADN, ¿no? Y decían, este ADN es de fulano, con un porcentaje de 99,8. Y es increíble, ¿no? Digo, eso es un poco ficción, pero en realidad lo que sí es cierto es que esta célula del ADN, el ácido desoxirribonucleico, ¿no? Lo conocen los que están estudiando muy bien, me dice el profesor allá, que es una célula que tiene la información que compone nuestro ser, ¿no? Todos los seres vivos tienen estas células que transmiten a la siguiente generación todo aquello que los hace tales, ¿no? Cada animalito, cada ser humano tiene esta información codificada en si ustedes han visto seguramente ahí cómo es la célula, como una espiral así, y eso los define, ¿no? Y nos define a cada uno de nosotros. Y en realidad somos todos parecidos, todos tenemos dos piernas, los ojos, la nariz, la boca, pero cada uno de nosotros tiene sus rasgos característicos. Y yo quería pensar en algunas cosas que son rasgos característicos de los hijos de Dios. Y pensaba en el ADN porque tres de estas cualidades que quiero mencionar, ¿no?, para recordarlas, si les sirve, es con estas letras, ¿no? El amor, el denuedo y la negación, ¿no? Hay muchas características que tenemos los cristianos o que tendríamos que tener, pero quería pensar en estas tres, que tienen que ver con también nuestra misión y nuestra forma de reflejar en el mundo aquello que Dios quiere que seamos, ¿no? Hijos de Dios que brillen y que den testimonio del Evangelio. Así que vamos a pensar en estas tres características: amor, denuedo y negación. Y la primera, entonces, vamos a pensar en el amor. Y para eso les invito a leer un pasaje en el Evangelio de Juan. Vamos a leer algunos pasajes y otros los voy a citar, porque son varios y no quiero tomar tanto tiempo. Pero sí es importante que lo leamos juntos. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 34. Es un pasaje interesante para leer completo, pero vamos a ir tomando estos dos versículos donde el Señor Jesús establece que el amor es una de las características fundamentales que tiene que tener todo creyente en Dios, todo hijo de Dios. Dice Jesús, Juan 13, 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Lo leo de nuevo.
Un mandamiento nuevo os doy, dijo Jesús, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que os améis también unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros, ¿no? Es un pasaje de Jesús, una frase del Señor que no meritaría demasiada explicación, es bien clara de entender. Lo que sí a veces tenemos que tener en cuenta es lo que significa el amor en el vocabulario de la Escritura. Porque nosotros estamos a veces acostumbrados a oír hablar de amor, ¿eh? Y en general, cuando escuchamos el término amor, en la cultura popular, estamos o tendríamos que entender otra cosa diferente a lo que la Escritura quiere decir cuando habla de amor, ¿no? El amor en nuestra sociedad es un sentimiento, ¿no? O es una emoción, es una pasión, algo que viene y se va, que aparece, que tiene más que ver con la sensualidad, a veces con el deseo sexual o con la lujuria, o un montón de cosas que hacen que de repente uno esté dispuesto a hacer un sacrificio, cosas tremendas por amor, pero que después, al poco tiempo, por alguna situación X, resulta que ya ese amor se desvanece y las personas que antes estaban dispuestas a dar la vida el uno por el otro y hacer cualquier cosa el uno por el otro, ya ni siquiera quieren vivir en la misma casa. En cambio, el amor del que habla la Biblia es un amor que es mucho más que un mero sentimiento. No quiere decir que no tenga que ver con el sentimiento, pero va más allá que eso, ¿no? Y tiene que ver con un compromiso, sobre todo de acción. Saben que hay un pasaje que muy, muy clásico en la Biblia que habla de amor y que se lee en todos los casamientos, o en muchos casamientos, que no habla tanto del amor matrimonial, habla del amor fraternal. Pero ahí habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, que es el pasaje de lo que el amor es o de lo que el amor hace, ¿no? Porque, como bien han señalado algunos, ese pasaje no define tanto, sino que describe lo que hace. Me acuerdo de una vez una frase que leí que dice que el amor solo se puede conocer en las acciones que provoca. Es decir, que no es tanto lo que uno dice, sino lo que uno termina haciendo. Y ahí en ese pasaje les leo algunos versículos de 1 Corintios 13. En el versículo 4 dice Pablo, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Cuando éramos jóvenes cantábamos una canción que decía, amor es entrega, ¿no? Gracias, Lucas. Amor es entrega, solo así se ama de verdad, ¿no? Y realmente es un buen resumen de lo que significa la clase de amor que Jesucristo demanda de nosotros. No es un mero sentimiento pasional, sino un compromiso de un amor sacrificial los unos por los otros, ¿no? Que tiene que ver con la relación o la forma en que nos podemos relacionar con las demás personas. Ahora, algunas características de este amor, o del amor que Dios quiere que nosotros tengamos y por el cual la gente se va a dar cuenta que somos sus discípulos. Una de las características que nos identifica como hijos de Dios tiene que ser un amor sin condiciones. Un amor sin condiciones. Cuando Jesús dio su discurso, quizás el discurso más famoso, que es el Sermón del Monte, llegó un momento donde le decía a la gente, ustedes escucharon lo que se dijo, ¿no? Amen a sus amigos, ¿no? Y odien a sus enemigos. Más o menos así. Dice Jesús en Mateo capítulo 5, 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y los persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos, ¿no? Tremendo pasaje, donde el Señor hace que el clima nos haga recordar un amor como el de Dios, que es un amor sin condiciones. Dios nos ama a todos sin mirar quiénes de nosotros nos acercamos a Él, hacemos lo que quiere, y quiénes agarran totalmente para otro lado. El amor de Dios es absoluto y total. Y nos dice que nosotros tenemos que amar de la misma manera y que no hay ningún mérito, ni ningún beneficio o nada extraordinario en amar a aquellas personas que nos aman a nosotros. Eso lo hace cualquiera, dice Jesús. Pero si quieren tener una justicia mayor que la de la gente promedio, si quieren ser realmente como el Padre Celestial, entonces tenemos que amar también a aquellos
que no nos caen simpáticos, aquellos incluso que son nuestros enemigos. Tenemos que amar como Dios nos amó a la humanidad, como nos amó a nosotros, que nos amó aunque éramos pecadores, que nos amó cuando no lo estábamos buscando, ¿no? Como dice Romanos, nosotros éramos enemigos cuando Dios nos amaba, ¿no? Ahora hemos sido reconciliados, pero cuando Dios nos amó y cuando envió a su Hijo, nosotros personalmente y como raza humana nos habíamos alejado de Él. Pero este amor sin condiciones es la clase de amor que Dios quiere que tengamos entre nosotros, ¿no? Y es una tremenda diferencia entre ese amor del que a veces escuchamos hablar o vemos en las películas o en las canciones, que funciona cuando obtiene lo que quiere, ¿eh? Básicamente es un amor egoísta, mientras está todo bien para mí y yo obtengo lo que quiero de una relación y me sirve que la otra persona haga o no haga alguna cosa, ahí amo, pero si eso deja de ser así, ya no amo más. Ese amor no es el de la Biblia ni es el que nos demanda el Señor. El amor que nos demanda el Señor es un amor sin condiciones. Si no, dice Jesús, no estamos superando lo que Él quiere, no estamos identificándonos con el amor de nuestro Padre Celestial. Nuestro amor tiene que ser incondicional, inmerecido y perseverante, como el amor de Dios por nosotros. Pero también tiene que ser un amor sin contradicciones, porque decía recién que el amor, ¿no?, se puede conocer a través de lo que hace, ¿no? Tenemos por un lado lo que decimos, ¿no?, y tenemos por otro lado lo que hacemos. Y la Escritura nos desafía a que nuestro amor sea un amor coherente, que sea un amor sin contradicciones, que no diga una cosa y haga otra diferente, ¿eh? Ahí podemos encontrar en la Escritura una frase que dice Juan, ¿no? Juan escribe mucho acerca del amor. Dice en la primera carta, voy a leer algunos párrafos o algunos pedazos de versículos. Primera Juan 2:9 dice así: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y noten cómo Juan está contrastando lo que dice con lo que se hace. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Primera Juan 3:10: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Primera Juan 3:14: el que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera Juan 4:20: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Juan era así de cortante o de tajante. Él no tenía medias tintas. Dice, si una persona puede tener un discurso muy bonito, puede decir que ama, puede decir que ama a Dios, un montón de cosas, pero si después en su conducta, en su trato personal con sus hermanos en la fe o con las personas en el entorno en el que se mueve, no refleja ese discurso, es un mentiroso y no ha conocido a Dios, ¿no? Nadie puede amar a Dios, dice Juan, al que no ha visto, y no amar a los hermanos a los que ha visto, porque ¿cómo puede ser eso? Dice Juan, si todo viene en el mismo paquete. No se puede hacer eso, ¿no? El que ama a Dios tiene que amar también a su hermano, de lo contrario no está siendo coherente y no está teniendo el amor que Dios quiere que nosotros tengamos. Dice en 1 Juan 5, 1 y 2, versión internacional, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama también a sus hijos. Así, cuando amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, sabemos que amamos a los hijos de Dios, ¿no? Tiene que ser un amor que contenga todo, ¿no? Amar a Dios, pero sobre todo amar a los creyentes en la práctica, porque eso es lo que hace un amor que no tiene contradicciones. Y por último también, de las características del amor, es que tiene que ser un amor tangible, un amor sin abstracciones, ¿no? Práctico. Pensando en esto que nosotros hacemos, ¿no? Que a veces tenemos buenas intenciones y buenos deseos, ¿no? Pero a veces cuando llega el momento de pasar a la acción, nos quedamos ahí. Y Juan, también el apóstol Juan, hablando de esto, dice que no está bien hacer así, ¿no? Dice 1 Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, ¿no? No amemos de la boca para afuera, podría decirse. No digamos solamente frases que suenan bien, pero que después no se traducen en un accionar concreto de una preocupación o de un sacrificio los unos por los otros, ¿no?
Ahí Juan habla de alguien que tiene hambre o que tiene frío y que necesita una ayuda práctica y que no le alcanza solamente con que le deseemos que le vaya bien o que consiga lo que necesita, sino que es un amor que se mueve para lograr que se cumpla ese objetivo, ¿no? Y hay muchos pasajes que nos hablan en la palabra de Dios de la necesidad de que nuestro amor sea proactivo, ¿no? A veces con acciones negativas, es decir, con cosas que tenemos que evitar, como decía el pasaje que leímos en 1 Corintios capítulo 13, ¿no? El amor no hace esto, no hace el otro, no guarda rencor, no tiene envidia. Pero hay otras cosas más también, ¿no? Dice en 1 Corintios, por ejemplo, que amar a una persona, a un hermano en la fe, es no hacer nada en su contra, ¿no? No hacer nada para que su hermano tropiece o se ofenda o se debilite, ¿no? Y esto tiene que ver con algo que a veces nos toca muy de cerca, que es la capacidad o la posibilidad de hacer las cosas que son lícitas y que nos gustan hacer, ¿no? Como vivimos en un mundo donde la libertad es un valor altamente importante y todos decimos yo tengo derecho, esto no está mal, ¿no? Nadie me puede decir que no lo haga, no está prohibido, ¿no? Podemos andar así por la vida, pero a veces cuando estamos en el entorno de la iglesia, ¿no? Y uno ama realmente a otra persona, a un hermano, tiene la bendición, tiene la ventaja de restringir voluntariamente su libertad para no provocar a su hermano a algo que le pueda ofender o le pueda lastimar o lo pueda hacer caer, ¿no? Y en esto el Señor tiene que darnos sabiduría, ¿no? Para tener un equilibrio saludable, ¿no? Y no que la iglesia o un grupo funcione por las debilidades o las sensibilidades que a veces son demasiado extremas de algunas personas, pero sí cuidarnos de no hacer nada o no decir cosas que puedan alejar a una persona de la fe, ¿no? El apóstol Pablo lo decía de otra manera en Filipenses capítulo 2. No miren cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es decir, amamos a otra persona en la práctica, cuando no pensamos solamente en lo que a nosotros nos interesa, en lo que a nosotros nos conviene, sino estamos poniendo al otro en un lugar en donde el Señor nos puso a nosotros, ¿no? Que no pensó en su propio beneficio, sino en nosotros. El cumplimiento de la ley, dice Romanos capítulo 13, es el amor. El amor parece una cosa así, ¿no? Como todo romántico, pero tiene que ver con estas cosas bien prácticas que nos ayudan a pensar en el otro, a actuar por el otro, a sacrificarnos a veces por el otro, a privarnos de cosas que nos gustan para bendecir a la otra persona, ¿no? El amor también es hacer cosas, ¿no? Por el otro. Gozarnos con los que se gozan, ¿no? Llorar con los que lloran. Es también una manera de manifestar el amor. Mantener la paz entre nosotros. Perdonar con compasión. Ceder con gracia, ¿no? Son todas manifestaciones prácticas del amor que tienen que mostrarse en cada uno de nosotros. Decía Juan, como leímos, que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿no? Si somos hijos de Dios, si queremos identificarnos con nuestro Padre que está en el cielo, una de las características fundamentales que tenemos que tener es el amor, ¿no? Un amor real como el del Señor Jesucristo, que no tiene condiciones, que no tiene contradicciones y que tampoco es un amor abstracto, no solo en palabras, sino que va al hueso haciendo las cosas para que otros también las practiquen o las disfruten. La segunda palabra es el denuedo. Yo le dije amor, denuedo y negación, ¿no? A de amor, de denuedo, que es una palabra que ya no se usa en este idioma que a veces se va achicando tanto del español. Preferimos usar palabras más conocidas, pero las palabras, yo le dije una vez, ¿no? Tienen un significado bien apropiado. Vamos a leer Hechos capítulo 4. A mí me gusta aprender palabras nuevas. Cuando escucho una que no sé, buscar el significado. Y acá en Hechos capítulo 4 y en Hechos en general, la palabra denuedo aparece varias veces, ¿no? Y siempre hablando de los discípulos del Señor, de la iglesia naciente. Hechos capítulo 4, versículo 13, un poco de contexto, ¿no?
Pedro y Juan habían sanado a una persona que estaba pidiendo limosna en la puerta del templo y bueno, con resultado de esa sanidad, la persona es sanada, pero Pedro y Juan son arrestados por los líderes religiosos de Israel, son interrogados y son amenazados, ¿no?, para que no prediquen más acerca de Jesús, ¿no? Los hechos de la muerte y la resurrección del Señor estaban muy recientes, muy frescos todavía, había un poco de efervescencia en la sociedad y bueno, los judíos no querían que se tocara ese tema, ¿no? Así que no les parecía bien, no les querían para nada que los discípulos siguieran hablando acerca de Jesús. Y los amenazaron, pero dice el versículo 13, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Quiere decir que eran personas que no habían tenido una instrucción formal, como los fariseos que habían estado en la universidad, vamos a llamarle, ¿no?, contemporizando un poquito, ¿no? Eran personas comunes y corrientes de la sociedad, pero tenían una forma de hablar, una convicción, ¿no?, un entusiasmo que decían, para estos tipos realmente estuvieron con Jesús. Pasamos al 29. Después de amenazarlos y de golpearlos, Juan y Pedro son liberados. Ellos se reúnen con los hermanos y elevan una oración a Dios. Y una parte de esa oración la leemos ahí en el versículo 29. Dicen así, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, ¿no? Hay otras menciones, pero vamos a quedarnos con esta, porque acá la iglesia estaba naciendo, ¿no? Y enseguida empezó a enfrentar oposición, ¿no? ¿Se acuerdan que en Hechos capítulo 2 está el primer discurso de Pedro, se convierte en una cantidad de personas? La gente empezó a mirar a la iglesia y decía que le caían bien los creyentes, ¿no? Tenían gracia para con la gente, ¿no? Muchas personas estaban convirtiendo, pero esto empezó a generar una movida en contra del liderazgo de Israel, ¿no? Y a apretar los tornillos para que no siguieran predicando. Entonces arrestaron a Pedro, arrestaron a otros discípulos, mataron a otros, ¿no? Y empezó una persecución tremenda. Ahora, ellos, frente a todo eso, cuando piden al Señor, ¿no?, para poder seguir adelante, ¿no?, ellos le dicen a Dios que les dé denuedo, ¿no? Esta palabra tiene que ver con tener valor, energía y decisión para ejecutar una acción, ¿no? Valor, energía o decisión para ejecutar una acción. La oración de los discípulos podía haberse enfocado en ser liberado de los problemas, en que terminara la persecución, en que no hubiera más oposición. Pero ellos dijeron, Señor, danos de nuevo, danos valor, energía y decisión para seguir predicando el Evangelio como nos mandaste, ¿no? Y esta fue otra característica que identificó a los discípulos del Señor en aquellos primeros días, ¿no? Y que tendría que ser una cualidad que nosotros también mostráramos a los demás. Dice Lucas cuando escribe ahí el Evangelio que les reconocían que habían estado con Jesús por el denuedo con que hablaban, ¿no?, por la convicción que tenían, a pesar de que no eran personas que se habían instruido. Es decir, su forma de hablar, ¿no?, los argumentos que daban, la elocuencia que tenían, la forma de perseverar, ¿no?, y de resistirse a la presión que le estaban metiendo, no partía de haber estudiado en libros, sino de haber estado con Jesús. Y es muy bueno estudiar en libros y es muy bueno todo lo que uno se pueda capacitar, pero acá nos deja claro el Evangelio que lo importante tiene que ver, sobre todo, por encima de toda la capacitación que uno pueda tener, con esa relación personal o ese contacto íntimo con el Señor Jesucristo, ¿no? Ellos eran personas que habían compartido tiempo con Jesús. Nosotros no podemos hacerlo de la misma manera en que ellos lo hicieron. El Señor ya no está en la tierra de la manera en que estuvo en el tiempo de Pedro y de Juan, pero podemos tener una relación con el Señor de una manera personal, como lo tuvieron ellos, cuando lo buscamos en oración, cuando lo buscamos en la palabra de Dios, cuando juntos en la iglesia nos enseñamos mutuamente y podemos disfrutar
de conocer al Señor cada vez más, ¿no? Así que ahí tenemos que meter convicción y entusiasmo en la forma en la que hablamos y vivimos nuestra fe, ¿no? Si nuestra fe cristiana, si la forma en la que vivimos y en la forma en la que hablamos de ella, ¿no?, es como si fuera una carga religiosa o algo que hacemos los fines de semana, como otras personas van a practicar un deporte o a hacer otra cosa que les gusta, entonces estamos dejando muy en bajo lo que la fe, lo que la vida con Cristo, ¿no?, lo que la relación con Dios debería ser, ¿no? No estamos hablando de un complemento de nuestra vida, no estamos hablando de un hobby o de algo que hacemos para sentirnos bien haciendo algo por el otro, sino estamos hablando de la razón de nuestra existencia, que es vivir para el Señor Jesucristo, ¿no? Y eso tiene que mostrarse también en la forma en cómo vivimos y en cómo compartimos nuestra fe. Otra característica del denuedo es que no se achica en la presión, porque a veces uno puede ser elocuente cuando está en un entorno amigable, ¿no? Yo acá hablo con todo entusiasmo y digo, cómo habla, qué bien, o cuando estoy con otras personas que me quieren o que me aprecian, pero en el momento que viene la oposición o la crítica o la burla, ahí es cuando se hace falta mantener firme lo que el mensaje de la palabra de Dios representa, ¿no? Hablar con denuedo, ¿no? Poner nuestra posición desde el punto de vista bíblico o cristiano de las cosas, de cómo entendemos nosotros los valores en una sociedad que cada vez se tuerce más de lo que Dios quiere, ¿no? Porque ya está radicalmente en contra. Y eso está bueno que lo tengamos en cuenta no solamente cuando se tratan de esos temas que son tan polémicos, como hemos hablado del aborto, de la eutanasia o del matrimonio igualitario o de todas esas cosas que son tan claras y tan aberrantes en contra de la palabra de Dios. Hay otros valores que a veces están en nuestro sistema y que tenemos que combatir con la misma fuerza o con el mismo denuedo, ¿no? Hablar acerca de la fidelidad en el matrimonio, hablar acerca de la honestidad o de la integridad en el trabajo, hablar acerca de nuestra responsabilidad en el hogar, hablar acerca de nuestra conducta y nuestra madurez en la relación unos con otros, ¿no? Saben que a veces pensamos que lo más difícil es combatir para afuera, ¿no? Y es cierto, hay problemas afuera, discutir con personas afuera, pero también tenemos que tener denuedo cuando estamos dentro de la congregación y cuidarnos de no hablar mal de otro, de no entrar en chisme, de no generar discusiones o divisiones, ¿no? De no hacer cosas que terminen perjudicando la iglesia del Señor. Y ahí también tenemos que hablar con denuedo lo que Dios quiere, ¿no? Hablar con denuedo de un evangelio, ¿no?, íntegro, como la palabra de Dios quiere, y no solamente un mensajecito diluido, que es lo que la gente querría escuchar acerca de un Dios que es tan bueno y que al final todo el mundo va a salir bien parado y que no hay infierno y que no hay pecado y que no hay nada. Y eso no es así. Con denuedo predicaron la palabra del Señor. Y esa es la tercera parte, ¿no? Un denuedo que transmite el mensaje concreto y completo. Pablo le pide esto a los creyentes de Éfeso. En capítulo 6 de Efesios, versículo 18, Pablo les pide a sus hermanos que oren por él, ¿no? Él hace toda una comparación de las cosas que necesitamos para combatir en nuestra vida cristiana, comparando con la armadura de un soldado, y cuando termina les pide que oren por él, y que oren ellos personalmente, pero también lo tengan a él en sus oraciones. Efesios 6, 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, ¿no? Que transmita un mensaje adecuado, un mensaje completo, un mensaje que sirva para transformar el corazón de las personas. No lo que la gente quiere oír, no lo que no le choque a nadie, sino el mensaje del Evangelio, que dice que el ser humano pecó contra Dios, que está condenado, que necesita
salvación y que la única salvación posible es mediante la fe en Jesús, que dio su vida por nosotros en la cruz. El propósito de Pablo era ese, ¿no? Predicar a Cristo crucificado. Dice otro pasaje que me gusta mucho en Hechos capítulo 20, versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, ¿no? Y Pablo y los primeros creyentes se identificaban o demostraban que eran hijos de Dios, que habían estado con Jesús por el denuedo con el que hablaban, por esa convicción, por ese valor irreductible con el que confesaban a Jesús y con el que predicaban el Evangelio que la gente necesitaba escuchar. Amaban a las personas, hablaban con denuedo, y la tercera característica es la negación. ¿Te parece medio negación? Medio raro, pero van a ver por qué. Vamos a leer en Mateo capítulo 16, un versículo ahí. Mateo capítulo 16, versículo 24. Solo este versículo ahora dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En un pasaje similar, en Lucas capítulo 14, dice lo siguiente, si quieren leer también, estamos ahí cerca, Lucas capítulo 14, versículo 25. Voy a leer para leérselos de la Biblia. Lucas capítulo 14, versículo 25, dice, no, jamás, grandes multitudes iban con él, con Jesús, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla y todos comiencen a hacer burla de él. Y diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene a él con 20.000. Y si no puede, cuando el otro está lejos, todavía le envía una embajada de paz y le pide condiciones, de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, ¿no? Y este es el concepto que quería pensar, el de la negación o el de la renuncia, ¿no? Esa actitud que tiene que ver con poner por encima de todas las cosas al Señor. No quiere decir acá Jesús que nosotros tenemos que odiar a nuestra familia, no es el sentido de este término aborrecer, ¿no? Sino que tiene que ver con aquello a lo que uno considera por encima de todo lo demás, ¿no? Y Jesús le dice a la gente que si no le ponen a Él, ¿no? Y seguirle a Él por encima de todas las demás cosas de la vida, no van a poder ser sus discípulos, no le van a poder seguir. Tiene que ser una renuncia personal. La salvación es una cuestión personal. Nadie puede hacer nada por la salvación de otra persona. O sea, uno le puede compartir el Evangelio a alguien, le puede explicar todas las veces que sea necesario el plan de salvación y hablarle de la cruz y del perdón, pero al final de cuentas cada persona va a tener que responder delante de esta cuestión, delante del Señor, si cree y le recibe o si le rechaza y se pierde.
es una decisión personal. Nadie lo puede hacer por otro. No es una herencia que se puede dejar a la familia, ni a los hijos, ni a la esposa, ni a nadie. El compromiso y la decisión de seguir a Jesús también es una decisión personal. La decisión de renunciar a todo lo que poseemos, de negarnos a nosotros mismos y de seguir al Señor también es una decisión personal. La Biblia nos dice muchas veces que no se puede servir a dos señores, que no se puede andar en la vida pensando un rato en unas cosas y después otro rato para acá, ¿no? Si el Señor es nuestra principal prioridad, el resto de nuestra vida se va a ordenar para poder andar en sus caminos. Si buscamos otras cosas y dejamos al Señor para los ratos libres, entonces podemos hacer algo, podemos picotear alguna cosa, pero no vamos a estar siendo discípulos del Señor como el Señor quiere que seamos. Para ser un discípulo, para identificarnos con Jesús de la forma en que Él quiere que nos identifiquemos, tenemos que ser capaces de negarnos a nosotros mismos, ¿no? Tiene que ser una renuncia personal y tiene que ser una renuncia total, ¿no? Y eso no quiere decir que uno tenga que irse de su casa, dejar todo lo que tiene, hacer un voto de pobreza, ¿no? No tiene que ver con eso, tiene que ver con prioridades, como decíamos recién, con no estar compartiendo la vida o la mirada con cosas que están acá abajo. Tenemos tristes ejemplos en la Escritura de personas que por tener esa dualidad de mirada o por no poder desprenderse o renunciar a lo que poseían, no pudieron seguir al Señor y fueron alcanzados por la condenación. Tenemos, por ejemplo, a la mujer de Lot, ¿se acuerdan? Esa señora que, huyendo de la destrucción segura de la ciudad en la que vivían, no pudo desprenderse totalmente de lo que dejaba atrás y fue alcanzada por el juicio de Dios. O en el Evangelio también tenemos al que conocemos nosotros como el joven rico, ¿no? Esa persona que tenía una vida moralmente como justa, ¿no? Era una persona de buena posición económica, era moralmente bueno, él decía que había guardado todos los mandamientos desde su juventud, pero sin embargo no fue capaz de sacar del trono de su vida a las riquezas. Por eso Jesús le dijo, mira, lo que te falta es deshacerte de lo material, porque lo material te está obstaculizando, ¿sí? Para que puedas realmente encontrarte con Dios. Y no era que todos tenemos que dejar todo y donar todas nuestras posesiones. Es que tiene que ser el Señor el primero. Y que lo que tenemos pueda ser usado para la gloria de Dios, como la Biblia nos enseña también a hacer. Tenemos que tener claro para qué estamos acá. ¿Cuál es el objetivo de nuestra vida? ¿Para qué nos salvó el Señor? ¿No? El apóstol Pablo decía, yo lo que quiero hacer es alcanzar aquello para lo cual el Señor me alcanzó a mí, ¿no? Y que esa pueda ser nuestro objetivo. Y dejemos atrás, ¿no? Como dice él, renunciando a lo que queda atrás, nos extendamos a lo que está adelante, a alcanzar el premio, ¿no? Y esa es otra cualidad de la renuncia que me gustaría mencionar, ya para terminar, ¿no? La renuncia también tiene recompensa. Una vez los discípulos le preguntaron al Señor, en Marcos capítulo 10, le dijeron, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio que no reciba 100 veces más. Ahora en este tiempo, casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna, ¿no? Hay una recompensa. Hay una recompensa terrenal. A los que les gusta hablar de la prosperidad se quedan solamente con la parte de las tierras, ¿no? Y las posesiones, pero miren que Jesús no está hablando acerca de esas cosas, está hablando de la bendición de formar parte de un pueblo que ama y que sigue a Dios, y que uno puede tener estos vínculos familiares en cualquier lugar a donde vaya, ¿no? Puede encontrar hermanos y puede encontrar padres, entre comillas, hijos, nietos, en cualquier lugar donde uno se junta, ¿no? Va a una iglesia que no conoce, a un país que no conoce, encuentra hermanos en la fe y ahí tiene un lugar, ¿no? Tiene un lugar donde lo reciben como si fuera parte de esa familia, ¿no? Esa bendición en la tierra y una bendición mucho más grande en la eternidad, en la vida eterna, ¿no? Hay una recompensa. Y cuando nosotros dejamos cosas en este mundo para seguir al Señor, el Señor sin duda no es deudor de nadie, ¿no? Otro himno, viejo himno decía, si sufrimos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial, en la patria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará, ¿no? La vida cristiana debe manifestarse en el amor, debe manifestarse en el denuedo, pero también en la renuncia o en la negación, ¿no?
Si no, no se pueden lograr sus objetivos, dice Pablo, ¿no? El labrador, para poder cosechar, tiene que trabajar primero, tiene que renunciar a estar mirando la tele y tiene que salir a sembrar y a cultivar la tierra, ¿no? El soldado tiene que renunciar a hacer lo que él quiere para hacer lo que le manda aquel que lo tomó por soldado. El atleta no puede hacer lo que quiere, no puede comer lo que tenga ganas, tiene que someterse a una disciplina para poder conseguir el objetivo. Y si renuncian a esas cosas, habrá una recompensa. Y qué bendición también es saber que nosotros tenemos una recompensa por encima de todas esas cosas, que es poder disfrutar de la presencia del Señor, ¿no? Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Le había renunciado a todo lo demás para alcanzar a la presencia, la persona del Señor Jesús. Y su recompensa era saber que iba a estar para siempre con Él. Así que, hermanos, estas cosas para identificarnos, cosas que deberían ser características que todo cristiano debería tener, entre otras muchas más. Un amor por el prójimo, un amor por los enemigos y por los hermanos, ¿no? Un amor que no tenga condiciones, que no tenga contradicciones, que no tenga tampoco abstracciones, que sea real, ¿no? Un denuedo que nos lleve a hablar de nuestra fe con convicción y con entusiasmo, sin achicarnos frente a la adversidad, ¿eh? Y con un mensaje claro y concreto del Evangelio. Y también a negarnos a nosotros mismos, ¿no? A dejar todo lo demás para seguir al Señor tomando su cruz. Que el Señor nos bendiga. Dice la Escritura que estamos capacitados para esto, ¿no? Termino leyendo un pasaje que dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿no? Estas características de las que estábamos hablando. Que Dios bendiga su palabra.